Es el último vídeo de ejercicios del tema 10, Química Orgánica, de Química del segundo bachillerato. A partir del 1-propanol escribe la reacción o las reacciones que permiten la obtención primero del 1-cloropropano, sería el propanol más ácido clorhídrico, es una sustitución nucleófila. Del propeno sería una eliminación con ácido sulfúrico concentrado y calor. Para obtener propanal es una oxidación con permanganato potásico diluido. Para el propano sería una eliminación más una adición electrófila. Para el etanoato de propilo es una esterificación de medio ácido. Para el ácido propanoico es una oxidación con permanganato potásico concentrado. Para 2-bromopropano sería una eliminación más una adición electrófila. Para el dipropiléter, una eliminación con sulfúrico diluido a 80 grados. Para el butano nitrilo, una sustitución nucleófila en 2 etapas. Y para el metilpropiletel, una sustitución nucleófila. En cuenta, dados los siguientes compuestos, justifica para cada uno de ellos su tendencia a disolverse en agua y su carácter ácido básico y ordenarlos en orden creciente de punto de ebullición. La solubilidad en agua de los compuestos orgánicos depende de la polaridad del grupo funcional y del tamaño de la cadena carbonada, aunque en estos casos este segundo factor importa menos, ya que son cadenas cortas. Pero según eso, el ácido propanoico, el 1-propanol y la 1-propanamina serían totalmente miscibles en agua, mientras que el propino es prácticamente insoluble en agua. El ácido propanoico es el que tiene un carácter ácido más acusado, seguido del propino, que ante una base fuerte y en condiciones drásticas puede ceder su hidrógeno terminal para formar un acetiluro. El 1-propanol apenas tiene carácter ácido y la amina, por el contrario, tiene carácter básico. Teniendo en cuenta la polaridad del grupo funcional y la masa molecular de cada uno de los componentes, el orden decreciente sería propino menor que 1-propanamina, menor que 1-propanol, menor que ácido propanoico. Escribe la ecuación correspondiente a la reacción del 1-clorobutano y el hidróxido de potasio diluido y contesta las siguientes cuestiones. La ecuación de la reacción química sería el 1-clorobutano más hidróxido potásico para dar 1-butanol más cloruro potásico. ¿Cuál es el sustrato y cuál es el reactivo? El sustrato es 1-clorobutano y el reactivo el hidróxido de potasio. ¿Qué tipo de reacción es? Es una reacción de sustitución nucleófila. Se denomina así porque el reactivo atacante, el nucleófilo, busca zonas del sustrato de baja densidad electrónica, carbono con delta más, como ocurre en la unión carbono-cloro, ya que el enlace está distorsionado debido a la mayor electronegatividad del cloro con respecto al carbono. El reactivo OH sustituye al cloro del sustrato para formar el correspondiente alcohol. En la nitración del tolueno, el grupo nitro se distribuye según la siguiente proporción. Explica que se deben estas diferencias y en la nitración del terbutilbenceno estos porcentajes son diferentes. ¿Cómo justifica esta modificación de los porcentajes? La nitración del tolueno se puede expresar, según lo veis ahí, orto, meta y para. Los grupos más I, como el grupo metilo CH3, activan el anillo bencénico hacia posiciones orto y para, lo que facilita el ataque del reactivo en esas posiciones. Hay mayor proporción del compuesto orto porque son dos los carbonos que pueden ser atacados por el grupo electrófilo NO+.
mientras que la activación en la posición que para solo afecta a un carbono. Además, como la posición meta no se activa, apenas hay este derivado nitrado. Este es el terbutilbenceno. Ahora hay un impedimento estérico para que el grupo NO2+ pueda atacar a los dos carbonos adyacentes al radical alquilo. De ahí que sea mayoritariamente la forma para la que se forma. Contesta razonadamente. ¿Por qué se utilizan los peróxidos en las adiciones radicálicas? Porque los peróxidos generan radicales libres con mucha facilidad y por tanto facilitan y promueven las reacciones con mecanismo radicálico. Enuncia la regla de Markovnikov. ¿En qué tipos de reacciones se emplea? Cuando se adiciona un reactivo asimétrico en una adición electrófila, la parte electropositiva del reactivo se une al carbono más hidrogenado y la parte electronegativa al carbocatión correspondiente. De ahí que los posibles isómeros que se formen, uno sea más abundante que los demás. C. ¿Por qué las adiciones nucleófilas son características de aldehídos y cetonas? Porque esas reacciones se producen cuando son atacados dobles o triples enlaces polarizados en los que el carbono tiene una ligera carga positiva. Y esa característica acompaña al grupo carbonilo, más delta C, doble enlace, oxígeno menos delta, de los aldehídos y de las cetonas, debido al desplazamiento del par electrónico pi hacia el átomo de oxígeno. D. Cuando en una eliminación se pueden obtener dos alquenos, ¿qué isómero aparece en mayor proporción? ¿Qué ley empírica estás utilizando? Al formarse el enlace entre el carbono, que pierde el átomo o grupo atómico electronegativo, y uno de los carbonos adyacentes, el hidrógeno que cede este carbono sale mayoritariamente del carbono más sustituido, el que tiene menos hidrógenos. Es la llamada regla de Sayce. E. ¿Qué sustancias se suelen utilizar en las reacciones de oxidación de un alcohol primario a un ácido y en las de reducción del ácido a alcohol? Como oxidantes, el permanganatos y dicromatos, y como reductores, hidruros dobles de metales alcalinos como el tetrahidruro de litio-aluminio y el tetrahidruro de boro y sodio. F. ¿Por qué las reacciones de combustión distinguen a los compuestos orgánicos de los inorgánicos? Porque los compuestos inorgánicos no se queman, convirtiéndose en CO2 y agua, simplemente se descomponen con el calor. Por ejemplo, CaCO3 daría CO2 y CaO. El 54 me dice que formule las sustancias orgánicas que aparecen en las siguientes reacciones. En la 1, ¿lo veis ahí? Tenemos el bromo para dar 2,3-dibromobutano. La 2, no propanol más ácido bromhídrico para dar bromo, propano y agua. El 3, el cloroetano más calor con ultravioleta para dar el PVC. Identifica en ellas alguna especie nucleófila. En la reacción 1, el bromo es un reactivo electrófilo que ataca el doble enlace carbono-carbono. Según eso, es una adición electrófila. En la 2, el ácido bromhídrico actúa como reactivo nucleófilo que sustituye al grupo OH del alcohol, es por tanto una sustitución nucleófila. En la 3, la ruptura del doble enlace carbono-carbono es homolítica y por tanto es una adición radicálica. Discute razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Tienen carácter ácido y débil los alcoholes. Es verdad, ya que debido al carácter polar del enlace OH pueden ceder el hidrógeno cuando reacciona con un metal o con un hidruro, dando la correspondiente sal. Por ejemplo, el etanol más sodio, tóxido de sodio más un medio oxígeno. B. Por deshidratación intramolecular dan alquenos en una reacción de eliminación. Es verdadero. Si una reacción de eliminación que se favorece con calor
y con un ácido que ayuda a protonar el grupo hidroxilo, habitualmente ácido sulfúrico por su carácter deshidratante, por ejemplo, 2-propanol más sulfúrico y calor me da propeno más agua. La C, no se pueden dar reacciones de sustitución electrófila. También es cierto, no dan reacciones de sustitución electrófila, sino de sustitución nucleófila, ya que en las que pierden su grupo OH y lo sustituyen por un átomo o un grupo atómico nucleófilo, por ejemplo, el 2-butanol más ácido bromhídrico para dar 2-bromobutano más agua. Y los alcoholes primarios se oxidan fácilmente, pudiéndose llegar a tener un ácido del mismo número de átomos de carbono. Sí, si utilizamos permanganato potásico o dicromato potásico como agentes oxidantes, por ejemplo el 1-butanol con permanganato potásico me da butanal. Si lo pusiera concentrado podría llegar a dar el ácido butanólico. A partir del 2-butanol escribe las ecuaciones y nombra los productos obtenidos en los siguientes procesos. El 2-butanol es CH3CH2, CHOH, CH3. Las ecuaciones correspondientes a los procesos que nos indican serían la combustión, el 2-butanol más 6 de oxígeno para dar 4 de CO2 más 5 de agua. Una oxidación suave con permanganato diluido me daría butanona. Una deshidratación con ácido sulfúrico concentrado a 108 grados centígrados me daría 1-buteno minoritario y 2-buteno mayoritario. Una sustitución nucleófila con ácido bromhídrico me daría el 2-bromobutano más agua. Y una esterificación me daría etanoato de 1-metilpropilo más agua. Escribe un ejemplo representativo de cada una de las siguientes reacciones orgánicas. Formula y nombra los reactivos implicados y los productos que se obtienen. La reacción de sustitución de derivados seleccionados por grupos hidroxilo. Pues, por ejemplo, 1-bromopropano más sosa para dar 1-propanol más bromuro de sodio. La B, una reacción de esterificación. Por ejemplo, el ácido etanoico más 1-propanal me da en medio ácido etanoato de propilo más agua. Una reacción de eliminación, alcoholes con ácido sulfúrico concentrado, el 2-propanol más ácido sulfúrico con calor me daría propeno más agua. Una reacción de oxidación con alcoholes primarios me daría el 1-butanal con permanganato diluido, butanal. La E, reacción de reducción de cetonas, la propanona con hidrógeno y tetrahidruro de boro y sodio me da 2-propanol. Y la F, el benceno más cloro me da tricloruro, y en medio de tricloruro de aluminio me da clorobenceno más ácido clorhídrico. Y la combustión del octano con 25 medios de oxígeno me da 8 de CO2 más 9 de agua. El 8 me pide que complete las siguientes reacciones químicas clasificándolas como clase de sustitución, adición, etc. En las reacciones que nos propone se pueden representar. La A es una adición electrófila, la B es una sustitución electrófila, la C es una eliminación, la D una sustitución radicálica, la E una adición nucleófila, la F una deshidratación, una eliminación, la G una eliminación, la H una esterificación, la I una polimerización, la J una combustión, la K una sustitución electrofílica en orto y para, la L una eliminación y la M una saponificación en la electrólisis básica. Eh, 59. Razona si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. A. Los hidrocarburos saturados pueden adicionar átomos de cloro. Esto no es cierto. No tienen dobles enlaces. En todo caso, se sustituirían átomos de hidrógeno por átomos de cloro.
B. Los hidrocarburos etilénicos dan reacciones de adición con los halogenuros de hidrógeno. Esto es verdadero. Es una reacción típica de adición electrófila, formándose el correspondiente derivado halogenado. C. El benceno es proclive a dar reacciones de sustitución electrónica. Esto no es cierto. La reacción típica del benceno es la sustitución electrófila, ya que el anillo bencénico tiene una alta densidad electrónica. D. ¿El etanol puede dar un éter en una reacción con ácido sulfúrico diluido? Sí. Si las condiciones de eliminación no son muy drásticas, ácido sulfúrico y 200 grados centígrados, se puede formar el dietiléter. E. Las reacciones radicálicas se favorecen si ocurren en fase gaseosa. Esto es verdadero, ya que se favorecen los choques entre las partículas y la ruptura homolítica de sus enlaces. Y F. En las reacciones de eliminación, el hidrógeno sale del carbono más sustituido. Esto no es cierto. El hidrógeno sale del carbono que menos hidrógenos tiene, es decir, el más sustituido. Es la regla de Sayce. Seguimos en el 59. La G me dice que la hidrólisis básica de un éster es precursora de los jabones. Es cierto. Es la denominada reacción de saponificación o hidrólisis básica. La H. Con la regla de Markovnikov se determina el isómero más probable en una adición electrófila. Esto es verdadero. En reactivos asimétricos, la parte negativa del reactivo se une al carbocatión más estable y la parte positiva, normalmente el hidrógeno, al otro carbono más hidrógeno. Y el eteno puede producir reacción de adición. Sí, puede dar reacciones de adición radicálica o de adición electrófila, según sean las condiciones de reacción y el reactivo que actúe. J. ¿Los alcoholes se reducen a ácidos orgánicos? No, los alcoholes se oxidan a ácidos orgánicos y se reducen a hidrocarburos. K. La deshidratación del etanol por ácido sulfúrico produce eteno. Sin condiciones drásticas de temperatura y ácido sulfúrico concentrado. En condiciones de reacciones más suaves, los alcoholes primarios no se convierten en alquenos, sino que se forman éteres. Las algas rojas se han especializado en elaborar compuestos halogenados como sistema defensivo para no ser comidas, con estructuras similares a las que veía la que veis ahí. Indicar si dicho compuesto posee carbonos quirales, señalaros con asterisco y las hibridaciones del carbono 3 y 5, razonando tu respuesta. Si el compuesto por reacción da lugar a la formación de un doble enlace entre los carbonos C2 y C3, pasa una molécula de agua, de qué tipo de reacción se trata y escribe su ecuación correspondiente. Bueno, la sustancia sintetizada por las algas es el 5-bromo-3-hexanol. Ahí lo veis, tiene dos carbonos quirales, el C3 y el C5. En ambos casos tienen hibridación sp3, ya que forman 4 enlaces sencillos sigma dirigidos a los vértices de un tetraedro. Y es una reacción de eliminación, deshidratación de un alcohol, que se favorece en presencia de ácido sulfúrico y calor. La reacción sería la que veis ahí. Al reaccionar 2-bromobutano con KOH concentrado se obtienen 3 isómeros alquénicos. Escribe sus fórmulas, justifica cuál de ellos estará en mayor proporción. La reacción de eliminación que tiene lugar se puede expresar como la veis ahí. Se obtiene el 1-buteno y el 2-buteno, que a su vez tendrá isómero cis e isómero trans. Estará en mayor proporción el 2-buteno según la regla de Sayce y de sus isómeros el isómero trans por cuestiones estéricas. Escribe la reacción que se produce al tratar 2-butanol con ácido sulfúrico en caliente, justificando cuál será el producto mayoritario
y formula los estereoisómeros correspondientes tanto al compuesto de partida como al producto de reacción mayoritario, especificando el tipo de enlace de isomería en cada caso. La reacción que tiene lugar se puede expresar como la veis ahí, para dar 2-buteno y 1-buteno. Es una deshidratación de un alcohol secundario que se suele realizar con un mecanismo unimolecular E1 debido a la estabilidad del carbocatión que se forma. El alqueno mayoritario sería el 2-buteno, ya que siguiendo la regla de Zaitsev, el hidrógeno que sale del sustrato lo hace del carbono menos sustituido, el carbono que menos hidrógenos tiene. En el apartado B, el 2-butanol tiene un carbono asimétrico en el carbono 2 y por tanto dos isómeros ópticos enantiómeros entre sí, y el 2-buteno tiene dos isómeros geométricos cis-trans. El 2-metil-1-buteno reacciona con el ácido bromhídrico para dar 2 halogenoures al kilo. ¿Qué tipo de reacción orgánica es? ¿Cuál será su mecanismo más probable? Y justifica cuál de los halogenoures estará en mayor proporción en función de la estabilidad de los intermedios de reacción. ¿Qué regla se cumple? Es una reacción de adición electrófila, doble enlace carbono-carbono. La ecuación sería, como la veis ahí. El mecanismo más probable es unimolecular, con un primer paso más lento que supone la ruptura del enlace carbono-carbono doble enlace por la adición del H+ y la formación de un carbocatión. En el segundo paso se adiciona el ion negativo bromuro a dicho carbocatión. Está en la mayor proporción el compuesto que estabilice mejor el carbocatión durante el proceso de reacción. De las dos posibilidades que hay, ahí veis los dos carbocationes, es el segundo caso, el carbocatión es el más estable, ya que es un carbocatión terciario y por tanto con más posibilidades de que se una el anión Br-. Según esto, el isómero que está en la mayor proporción será el que veis ahí. Se cumple la regla de Markovnikov, ya que el hidrógeno se adiciona al carbono más hidrogenado. A partir del siguiente compuesto orgánico, escribe su nombre sistemático, forma una posible reacción de eliminación, una reacción de adición al doble enlace y una reacción de sustitución a la que tenga este compuesto. El compuesto es el 3-metil-4-pentain-1-ol. Hemos puesto la reacción de eliminación con ácido sulfúrico y calor, me da 3-metil-1,4-pentadieno más agua. Una reacción de adición al doble enlace con bromo me daría 3-metil-4,5-dibromo-1-pentanol, y una de sustitución con metanoato de sodio me daría 3-metil-4-pentenil-metiléter. Escribe una reacción típica de los siguientes compuestos, clasificándolas según sea de sustitución, adición, eliminación, esterificación, etc. Es una pregunta abierta, por ejemplo, en el A para los alcoholes, eliminación de medio ácido, me darían 2 alquenos, uno mayoritario y otro minoritario. En la B, alquenos, obtención de ésteres por reacción del ácido y alcohol, una esterificación. La C, aldehídos, adición nucleófila de una amina. La D, ácidos carboxílicos, esterificación. La E, unos alcanos, sustitución radicálica. Seguimos en el 65, la F, derivados halogenados, una sustitución nucleófila. Veis ahí la reacción. La G, el benceno, una sustitución electrófila, y el H, el cetonas, reducción a un alcohol secundario. Justificase las siguientes reacciones de adición, eliminación, sustitución, etc.
Las reacciones que nos piden son: la primera, obtención de alquenos a partir de alcoholes, es una eliminación. La obtención de derivados halogenados a partir de benceno es una sustitución electrófila. La obtención de ésteres por reacción de ácido y alcohol es una esterificación. La obtención de derivados halogenados saturados a partir de alquenos es una adición electrófila. Os he puesto ahí la reacción. La obtención de derivados halogenados saturados a partir de alcoholes es una sustitución nucleófila, y ahí también tenéis la reacción. Seguimos en el 66. La F es la obtención de alcoholes a partir de alquenos, es una adición electrófila. Ahí lo veis, un butano, un agua para darme 2-butanol. La obtención de una amida, una condensación. El ácido propanoico más amoníaco me da propanamida. La obtención de aldehído a partir de alcoholes es una oxidación. Tengo el 1-butanol más permanganato potásico, me da el butanal. Pues este ha sido el último vídeo de ejercicios de química orgánica del tema 10 de química de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues espero que os haya servido, que os haya gustado, y si ha sido así, darle un like. Gracias.